Vivimos en un momento histórico. Y quizá la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de ello, porque quizás no estemos involucrados con los eventos. Y estamos en un momento en la historia en que grandes cosas están a punto de suceder. Y nosotros o podemos ser parte de ese movimiento, de esos eventos, o podemos estar desapercibidos, distraídos y perder la ocasión, la oportunidad. En Apocalipsis 12 lo expresa de la siguiente manera. Vamos a leer los versículos 10 al 12 de Apocalipsis 12. Gracias. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y luego añade otra sentencia, otra frase: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sí, nosotros vivimos un momento histórico. Y ¿cómo no perder esa percepción de vista? ¿Cómo no perderla? Porque un momento histórico puede pasar inadvertido, puede pasar sin que lo sintamos. No depende de los sentimientos. Cuando lo sintamos es porque ya está encima y no hemos podido tener la debida preparación para cumplir un papel del cual Dios se honraría. Vivimos en un mundo en el cual Satanás ha querido destruir el conocimiento de Dios. Y Apocalipsis 12 nos relata la historia de una forma muy resumida de cuando Satanás fue arrojado del cielo y fue arrojado a este planeta. Y luego nos proyecta un tiempo en el cual Satanás se va a esforzar en gran manera porque sabe que le queda poco tiempo. También nos habla aquí que ellos, refiriéndose a la simiente de la mujer, ellos, refiriéndose a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. En la juventud es un momento indicado para nosotros percatarnos y alistarnos, disponernos para que Dios nos utilice. Momento excelente. Muchas veces pensamos que el cristianismo, que la religión es para las personas adultas. Muchas veces pensamos que servirle a Dios es algo difícil. ¿Recuerdan la lectura bíblica para este tema? Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y síganme. No suena agradable, no suena a victoria, no suena a algo grandioso.
Y pensemos, cuando Jesús pronunció estas palabras, inicialmente, luego Mateo y Lucas, Marcos, cada uno de ellos, Juan lo registró posteriormente, pero cuando él pronunció estas palabras, había una expectativa en su pueblo. ¿Quién era su pueblo designado, especial, en el momento histórico cuando Jesús vino? El pueblo hebreo. ¿Y qué expectativas tenían ellos en ese momento histórico? ¿Qué expectativas tenían? ¿Basadas en las profecías? ¿Basadas en la proyección que tenían como nación, como pueblo de Dios? ¿Qué expectativas tenían? Ser una gran nación, una gran nación. Dominar a los pueblos alrededor de ellos. Tener éxito, ser grandes en este mundo, tenían esas expectativas. Y las profecías referentes a un Mesías, ellos tomaban pasajes bíblicos que se referían a esa gloria, a ese éxito, se aferraban a esos pasajes y por ende tenían grandes expectativas. Así que imagínense a Jesús frente a esas expectativas de la juventud, de las personas mayores y aún de los ancianos. Imagínense a Jesús decirles: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora escuchen cuidadosamente. Niéguese a sí mismo. ¿Tiene apelativo eso? ¿Es atractivo? Tome su cruz. Para un hebreo, para un judío, ¿qué significaba una cruz? ¿Era algo que en la cultura hebrea se acostumbraba a hacer? ¿No? La cruz era un instrumento de tortura que había llegado con los romanos. Y los romanos lo utilizaban contra ellos cuando ellos cometían crímenes así considerados por el Imperio Romano. Era un instrumento de tortura que, como algunos de ustedes saben, un ciudadano romano no podía ser sometido a ese tipo de muerte, porque era ciudadano romano. Pero un judío sí. Así que tomar la cruz era símbolo, era la realidad de la muerte más humillante que ni siquiera un ciudadano del Imperio Romano podía recibir. Y Jesús les está diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome una cruz. ¿Y entonces qué? Sígame. Yo me ubico en ese tiempo y pienso, habiendo sido criado, educado, con esta perspectiva, con estas expectativas de grandeza nacional, si yo hubiera escuchado esas palabras, yo habría dicho dentro de mí: ¿quién sabe qué será lo que quiere decir? Debe haber algún significado simbólico, oculto. Debe ser una parábola que él está hablando. No puede ser que lo que él está diciendo sea verdad, porque no tiene sentido. Bueno, vayamos un paso más allá. Jesús escogió a un grupo pequeño. ¿Sí? Se conocieron como los apóstoles. Y a los apóstoles él empezó a decirles y empezó a prepararlos. Y les decía cosas como estas: he aquí, yo voy a subir a Jerusalén, y allí los principales sacerdotes me tomarán, me azotarán y me darán muerte. Y se los dijo, y se los repitió, y los fue preparando. Y cuando los apóstoles escuchaban estas palabras, este grupo selecto, que sí debía de entender, ¿qué pensaron los apóstoles? No entendemos. ¿Qué es lo que quiere decir? Oían, pero no entendían. ¿Y por qué no entendían? No querían que eso sucediera. Saben, uno como ser humano tiende a no creer lo que uno no quiere creer y a creer en lo que uno quiere creer. Uno cree en lo que quiere creer.
Y basado en esta realidad de la naturaleza humana, de la mente humana, miren lo que Jesús dijo en Mateo 24. Mateo capítulo 24. Los discípulos le están preguntando a Jesús cuándo serán estas cosas, refiriéndose al fin del mundo, al fin del siglo, la destrucción del templo, porque Jesús había dicho, no quedará aquí piedra sobre piedra. Versículo 2 de Mateo 24, Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús, ¿qué les dijo? Mirad que nadie os engañe. La primera frase, mirad que nadie os engañe. Nosotros somos muy vulnerables al engaño, porque nosotros creemos lo que queremos creer. Y para no ser engañados hay un requisito principal. Jesús lo dijo, niéguese a sí mismo. Si nosotros no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, entonces significa que tenemos deseos. Y voy a presentar un mensaje quizás controversial. En una hora, en media hora, no se puede presentar todo, pero los invito a ir a la Biblia y a encontrar los principios y todo el contexto. Pero si en nosotros hay un deseo no sometido, no entregado a la voluntad de Dios, eso lo va a utilizar Satanás para engañarnos. Y el deseo puede ser bueno, pero un deseo bueno que no esté sometido, entregado a la voluntad de Dios, se vuelve un punto de apoyo para que el enemigo nos engañe. Voy a contarles una historia real de alguien muy cercano a mí. Y cuando digo muy cercano es que lo conozco en primera persona y él mismo me contó la historia. Y es reciente. Este amigo, él ha querido hacer una obra para Dios. Una obra grande. Pero para hacer una obra grande, él ha llegado a una conclusión, que se requiere dinero. ¿Una conclusión lógica? Conclusión lógica, se requiere dinero. Así que han pasado el tiempo, los meses, algunos años, y la expectativa de poder hacer grandes cosas para el Señor, cuando un día recibió hace poco una llamada telefónica. Y la llamada telefónica era del exterior. Y en esta llamada le dice la persona, ¿es usted fulano de tal? Sí soy. Estoy llamando de parte de... Y dijo el nombre de una señora. Y el nombre de esta señora, él lo reconoció. Esta señora quiere ponerse en contacto con usted porque desea darle un dinero. Wow. Se puso contento, mi amigo. Se comunicó conmigo y nos comentó, ahora está llegando el momento de hacer esa gran obra que quería para Dios. El Señor me va a entregar un dinero. Según lo que le dijeron, le iban a entregar $300,000. ¿Suficiente dinero para empezar algo? Bueno, yo le pregunté, pero ¿cómo así que $300,000? Bastante dinero, tan de repente. Y entonces empezó él a contarme la historia. La historia tenía que ver con una señora que él había conocido, que había llegado
a Colombia con el interés de hacer inversiones en ese país. Y entonces le encargó a él que le averiguara qué cosas, qué situaciones, qué productos o qué industrias valdría la pena invertir en ellas. Y él empezó a hacer averiguaciones. Me cuenta él que el proceso fue más o menos un año, no un año totalmente dedicado a eso, pero el transcurso del tiempo que pasó. Al final de ese tiempo, la señora le comunica por internet, esto había sido por internet, esta comunicación, que viaje a Inglaterra y que en Inglaterra y vaya con cierto dinero para que entonces hagan un tipo de sociedad y vayan a invertir de manera conjunta en Colombia. Y bueno, él no tenía dinero, por eso estaba orando al Señor que le diera plata para hacer su obra, así que no tenía ni para el pasaje para ir a Inglaterra. Si pedía prestado y llegaba allá y como socio y veía a la señora que no tenía plata, pues qué vergüenza. Así que él decidió no volver a escribir y contar una historia de que tenían unas dificultades y parece que había un familiar enfermo, así que aprovechó esa coyuntura para afirmar un hecho que realmente, como estudiamos con la ética, no sé si se podría hacer, David, pero aprovechó que había algún familiar enfermo y dijo, no, tengo una situación y no puedo viajar en este momento, y no viajó. Bueno, la cosa quedó así y pasó un año. Al año y medio recibe esta llamada telefónica de parte de esta señora, pero no era ella, y que había invertido en otros países, pero que ella no quería olvidar todo el esfuerzo que él hizo y quería apoyarle porque veía que una persona íntegra, sin intereses propios, y que le iba a enviar ese dinero. ¿Qué habrían pensado ustedes? Bueno, era la respuesta a su deseo, ¿cierto? Un buen deseo. Un buen deseo. Bueno, pero había que enviar la remesa del dinero. Había que dar un número de cuenta, y para poder enviar el dinero, después de vueltas y correos para allá y correos para acá y números y una cantidad de cosas, visite tal página web, y se veía todo muy serio, muy organizado. Entonces, deposite $500 para poder empezar a hacer los giros. Entonces, esta persona este amigo buscó a mi suegro y le pidió prestado el dinero. Y mi suegro se emocionó, dijo, voy a conseguir el dinero. Y entonces ahí fue donde yo empecé a entender la historia. Yo no estaba allí, supe la historia por teléfono. Y dije, esto es un engaño. Entonces mi cuñado le dio muy convencido, le dice a mi suegro, pues dígale a la persona que de los 300,000 que le va a mandar, descuente los 500 y empiece a mandar. Él le envió otro cuento muy bien pensado, esa gente experta. Bueno, dejo la historia hasta allí. Todavía no le he enviado el dinero, pero mi amigo sigue con la esperanza de que le va a llegar. Uno cree lo que quiere creer. Uno cree lo que quiere creer. Y por eso, 2 de Tesalonicenses, hablando del tiempo final, ¿qué dice 2 de Tesalonicenses? Capítulo 2. Bueno, quiero leer el versículo 3, pero solo la primera parte. Nadie os engañe en ninguna manera. Ahora vamos al versículo 8 de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Lenguaje fuerte, no voy a explicar, pero ¿qué dice la palabra? Les envía un poder engañoso para que se pierdan, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en ¿qué? La verdad. Si no creemos en la verdad, ¿qué vamos a hacer? Engañados por un poder engañoso. No creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y precisamente en este tiempo ahora, si nosotros nos complacemos en la injusticia, ¿y qué es la injusticia? Todo aquello, voy a dar una definición, no una exhaustiva, todo aquello que no es la voluntad de Dios. Todo aquello que no es la voluntad de Dios es injusticia. Y si yo me estoy complaciendo en cualquier cosa que no sea la voluntad de Dios, yo no estoy creyendo la verdad. Y estoy ya siendo engañado. Y seré aún más engañado. El primer engaño es perder la sensibilidad del pecado. Y empezamos a lo malo llamarlo bueno. A perder el sentido de culpabilidad, que es una bendición, porque es la primera obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Nos convence de pecado. Estamos en un momento histórico donde el mundo académico, donde el mundo político, desde el punto de vista social, filosófico, educativo, aún religioso, se está destruyendo la culpabilidad como consecuencia de desobedecer la ley o la voluntad de Dios. En Estados Unidos es muy interesante la cantidad de personas que están ahora saliendo del closet. ¿Han escuchado esa expresión? Ahora están saliendo del closet políticos. Y salir del closet es, ya no me avergüenzo más de decir que soy, por decir algo, homosexual. No me avergüenzo. Si no me avergüenzo, ¿qué significa eso? Que ese tabú, ese sentido de culpabilidad, me he despojado de él. Y si me he despojado de ese tabú, ¿de qué en realidad me estoy despojando? De la influencia del Espíritu Santo que me convence de pecado a la luz de la palabra. Y estoy creyendo un engaño. Bueno, eso nos puede parecer muy extremo. Nos puede parecer muy extremo, pero saben, ya hay personas cristianas que están creyendo que eso es aceptable a la luz de los derechos humanos. Y cambiamos los derechos de Dios por ¿cuáles derechos? Los humanos. Y los derechos humanos solo tienen sentido si los da ¿quién? Si los da Dios. Si creemos que Él es el creador. Si no creemos que Él es el creador y solamente creemos en derechos humanos, cualquier humano que tenga influencia puede cambiarlos. Puede cambiarlos. Todo se vuelve relativo. Y si todo es relativo, yo puedo ser engañado por cualquiera. No es sino que me presente algo de manera convincente y me presente algo que yo quiera creer. Que yo quiera creer. Si yo soy débil en cierta área, bueno, permítame, vamos a una historia en el Antiguo Testamento. Para ilustrar este hecho. Primera de Reyes, capítulo 13. En este momento histórico, aún los elegidos, dice la Escritura con advertencia, podrán ser engañados. Y es interesante que cuando uno es engañado, uno disfruta el engaño. ¿Saben cuándo uno deja de disfrutar el engaño? Cuando es desengañado.
Y en el engaño final seremos desengañados cuando sea demasiado tarde. Pero mientras usted no ha descubierto el engaño, ¿cómo se siente usted? Contento, feliz, hasta que descubre la mentira. Primera de Reyes capítulo 13 cuenta una historia de un varón de Dios, dice el versículo 1. ¿Quién era? Un varón de Dios. Y además de ellos sigue diciendo, por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Obedeciendo la voluntad de Dios, el varón de Dios se trasladó, viajó de Judá a Betel. Y allí en Betel estaba el rey de las 10 tribus del norte, Jeroboam, junto al altar para quemar incienso. Y hago una aclaración, este altar para quemar incienso no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el varón de Dios, por palabra de Jehová, clamó contra el altar y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal. Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y la ceniza se derramó conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces el rey, viendo la mano tiesa, le dice el rey, te pido que ruegues a la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová. ¿Y qué sucedió con la mano del rey? Se le restauró y quedó como era antes. Bueno, el rey de esa ira, de mandarlo a prender, ahora ¿qué sentía el rey? Gratitud. Y cuando uno está agradecido, ¿qué hace? Ofrece dar algo, ¿cierto? Y le dice el rey, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Un donativo le cae bien a este profeta, le cae muy bien. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque me des la mitad de tu reino. Ni $300,000, no voy a ir. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Rechazó la invitación. ¿Y qué hizo el varón de Dios? Se fue por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. No termina la historia allí. Resulta que había un viejo profeta que moraba en Betel. Y un hijo de él vio lo que sucedió y fue y le contó al papá. Y entonces el papá le dijo, ¿por qué camino se fue? Por este. Él se montó en su asno y se fue atrás y lo alcanzó. Y cuando lo alcanzó, versículo 14, dice, le halló sentado debajo de una encina, un árbol, y le dijo, ¿eres tú el varón que de Dios vino de Judá? El varón le dijo, sí, yo soy. Entonces le dijo el profeta anciano, ven conmigo a casa y come pan. Interesante. No, le dice el varón, no podré ir contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho que no lo hagas. Y el otro profeta, mintiéndole, le dijo, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Bueno, dijo el varón de Dios, este también es profeta. Anoche Dios le habló, entonces debe ser bueno, ¿cierto? Y se fue con él. Debe ser bueno porque es un profeta.
que me está hablando. Y se fue con él. Y comió pan en su casa y bebió agua. Versículo 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y bueno, salió el hombre, versículo 24, yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. O sea que el león no tenía hambre, no se comió al asno, no se lo comió a él, simplemente lo mató y se quedó sentadito a un lado. Nadie podía racionalizar y decir, mala suerte, tenía hambre. No, era muy claro, era un juicio en cumplimiento a lo que había dicho el profeta. Y yo me preguntaba de niño, ¿por qué fue engañado este varón de Dios? ¿Era un varón de Dios? ¿Se cumplió la palabra de Dios por medio de él? Se rompió el altar. Cuando el rey, el brazo se le enfermó totalmente, se le secó, por palabra del profeta oró y la mano se le sanó. ¿Por qué entonces, por algo tan trivial? Entre más conocimiento tengamos nosotros, mayor responsabilidad. Apartarnos de la voluntad de Dios en cualquier punto nos hace vulnerables al engaño. Yo creo, y ustedes pueden corregirme, que el hombre estaba cansado, tenía hambre y seguramente pensó pasar una noche no es una mala idea. Y cuando llega la persona precisa, la persona indicada, y le dice, sí lo puedes hacer, porque yo también tengo comunicación con Dios y Dios me dijo que sí, creyó. Creyó lo que él quería creer cuando le fue presentado por la persona indicada. ¿En quién tiene usted confianza? El enemigo le va a mandar una persona de confianza. Y la persona de confianza le va a ofrecer algo que usted necesita. Y si usted no se basa en lo que dice la palabra de Dios, engañados. Hoy en día todo el mundo está siendo engañado. Increíble. Todo el mundo está siendo engañado. Y no pasa nada. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13 el Señor nos dice, nos advierte, y seguimos con el tema del engaño y el fin del tiempo. Versículo 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Grandes señales. Bueno, hemos estado repasando profecía, ustedes los jóvenes, durante esta semana. Leemos el versículo 15 y 16, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Quiero resaltar 2 o 3 puntos aquí.
Empiezo con uno más sencillo. Hace poco recibí una llamada telefónica de una madre. Y la madre me dijo, quiero que aconseje a mi hijo. Él necesita tener sentido común. Él necesita aprender a vivir en el mundo real, en el mundo real. Ahí está en la casa y no trabaja. La preocupación válida, ¿cierto que sí? El que no trabaja, que no coma. Y yo le he dicho que aplique, que consiga un empleo, un trabajo. Y ha llenado las solicitudes de aplicación, ha llenado hojas de vida, pero siempre que las llena, coloca allí, yo no trabajo los sábados. Y yo le he dicho, mi hijo, si pone eso, nunca va a conseguir trabajo, no ponga eso. Y no tiene sentido, no me quiere hacer caso. No entiende qué es vivir en este mundo real, la realidad del mundo. Yo escuché, yo dije, ¿estoy escuchando? Así está la condición de nosotros como pueblo. Hemos perdido el discernimiento por vivir la realidad del mundo. Y la realidad del mundo es un engaño y nosotros hemos sido engañados juntamente con él. Y nos gusta el engaño. El mundo está engañado. Con la elección del nuevo Papa, había mucha expectativa y de algunas personas de que iba a haber un cambio. Algunas personas pensaban en el cambio de esta manera. El nuevo Papa va a eliminar el celibato, va a permitir el aborto, que se casen los sacerdotes, por supuesto, al eliminar el celibato, y va a permitir la ordenación de mujeres como sacerdotes, como obispos. Se va a modernizar para actualizarse con el mundo. El nuevo Papa es conservador, conocido en Argentina como alguien que se pronunció siempre en contra de los derechos de los gays. Conocido, reconocido. A los 76 años de edad no va a cambiar. Y mucho menos por el hecho de que él es un jesuita. El mundo se crea expectativas de que va a haber cambio, pero ¿saben algo interesante? El enemigo sabe que para engañar hay que ser consistente. Consistente. Y la apariencia de piedad, que ha sido una característica de la bestia, no va a cambiar. Porque si cambia la apariencia de piedad, ¿qué le queda? Nada, no le queda nada. Se cae por su propio peso. Pero la apariencia de piedad no va a cambiar. Es primera vez en la historia que un jesuita es elegido como papa. Primera vez. ¿Y cuándo nació la orden de los jesuitas? ¿Y con qué propósito primordial nació la orden de los jesuitas? Los jesuitas nacieron en el siglo XVI y nacieron con el propósito primordial de realizar la contrarreforma. ¿Y cuál fue la contrarreforma? Recuperar el terreno perdido que la reforma protestante había ocasionado en el Santo Imperio Romano. En otras palabras, sanar la herida, que fue esa brecha que fue acrecentándose. Ese es el propósito y lo reconoce aún hoy en día, con ser que los libros de historia han sido cambiados. Lo reconocen, lo ponen en términos así. Algunos atribuyen a que los jesuitas, su primordial función fue el movimiento de contrarreforma. Pero aún esa parte no la han omitido. También es interesante el hecho que algunos de ustedes, las personas más mayores, recuerdan que hace años atrás llegó un conflicto de los siglos que estaba adulterado. ¿Recuerdan? Algunos de ustedes recuerdan. Y este conflicto de los siglos tenía partes donde decía, en el original del conflicto de los siglos,
tenía ciertas declaraciones muy escuetas, muy claras en cuanto a lo que la Iglesia Católica ha hecho y va a hacer, no estaban allí presentes. Indagando, supimos la razón de esto, y es que el gobierno argentino presionó a la Iglesia Adventista y entonces no les permitían sacar este tipo de libros con esta clase de declaraciones. Entonces ellos suprimieron esto para poder imprimir al conflicto de los siglos allá en ese país. Bueno, el Papa actual venía ¿de dónde? Argentina, y era el arzobispo de Argentina, y por un buen tiempo llevaba él, porque nació y todo su desarrollo profesional fue en ese país. Pueden ustedes, hoy en día está muy evidente esa información, especialmente por lo que ha sido elegido recientemente. El mundo se prepara para cumplir su misión. Un papa más social, un papa que ayuda a los pobres, que viaja en bus, que no se quiere sentar en un trono de oro, sino se va a sentar en una silla de madera. Que cuando fue elegido, en vez de subirse en una plataforma a saludar, se quedó abajo al mismo nivel que los otros cardenales, para mostrar humildad. Un papa que cree en el servicio social. Y hoy en día, ¿qué es lo que está de moda en el mundo? El socialismo, justicia social. Y en nuestro afán, hermanos, de ver justicia social, porque la justicia social apela a mi deseo. Ay, yo soy pobre, que me den. Pero la justicia de Dios dentro del marco del conflicto entre el bien y el mal, es ¿cuál? Angustiado de él y afligido, no abrió su boca. La justicia de Dios es muy diferente a la justicia social. La justicia social, bueno, este nuevo Papa cree en la justicia social, es humilde, no se va a sentar en el trono de oro, sino en silla de madera, y es ortodoxo en lo moral. Celibato, no ordenación de las mujeres, matrimonio es solo entre hombre y mujer, homosexualismo, eso es abominación, perfecta apariencia de piedad. ¿Saben? Hasta nosotros los adventistas vamos a salir admirándolo, porque está de parte de unos principios que aún dentro de esta iglesia hoy en día están en conflicto. Yo vengo de presenciar las reuniones en vivo en la conferencia general, donde se libraban discusiones entre si ordenan las mujeres o no, y ver el ambiente tenso del conflicto que se está librando dentro de nuestra iglesia, mientras que la Iglesia Católica firme en su ortodoxia doctrinal. Y en cumplimiento profético, mientras todo lo demás se está desintegrando, esta institución va a mantener su hegemonía, su apariencia de piedad. Bueno, como les compartía hace 2 días, por primera vez en la historia, un presidente norteamericano ejerciendo su función declara públicamente que el matrimonio gay es algo no solo aceptable, sino que es el camino a seguir. El camino a seguir. El mundo está pisoteando la ley moral de Dios. Y entre más se pisotee, ¿qué va a venir como mayor consecuencia? Es increíble. En Estados Unidos prácticamente que semanalmente o cada 15 días sale una noticia de un nuevo joven que ha matado a 2 o 3. Aquí solamente escuchamos cuando matan de 20 y pico para arriba, pero allá es casi que cada 15 días que un joven mata a 2 o 3 jóvenes de 20 años. ¿Motivo? Ni rabia, ni celos, nada de los motivos tradicionales para hacer crimen. Simplemente porque le dio por matar, por agarrar un arma de asalto y matar. Jovencitos. Y la reacción del gobierno americano ha sido: hay que restringir las armas de asalto, hay que restringirlas.
Y hay un debate ahora en Estados Unidos. Recientemente el Senado no aprobó esta restricción, pero va a seguir el debate. Intentarán de otra manera. ¿Cuál es el problema con la juventud de este mundo? ¿Que tienen acceso a armas? Ese no es el problema. El problema es que no hay respeto por la ley de Dios. No hay respeto por la ley de Dios. Y nosotros, jóvenes, valientes, jóvenes adventistas, deberíamos caracterizarnos por, como dice Apocalipsis 14:12. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El mundo espera esa clase de jóvenes. Esa clase de jóvenes tiene un poder de testimonio. Usted no alcanza a medirlo. Yo sé que ustedes aquí lo experimentan, pero allá en Heartland, cuando llegan personas a la casa de salud, lo que más les impresiona a las personas es el testimonio de los jóvenes. Que a una edad tan joven, una persona decida, no voy a ceder al testimonio de mis sentidos, no voy a vivir por mis deseos, por mis pasiones, voy a vivir para guardar la ley de Dios, por amor a Él, no por legalismo. Eso es un fenómeno, eso es un milagro, y el mundo no lo puede creer. Ese es el testimonio que el mundo necesita hoy. Y una persona que tenga ese testimonio, ¿qué no puede hacer Dios a través de ella? ¿Qué no puede hacer Dios a través de ella? ¿Queremos ser parte de ese movimiento? Hace años atrás, en 1794, nació Allen Gardiner. Desde muy temprano en su infancia, Allen le gustaban las historias de aventura, de mar, de tierras extrañas. Así que en 1808, cuando solo tenía 14 años de edad, él se fue de su casa, se fue a la Escuela Naval de Inglaterra y se inscribió. Empezó una carrera con la Fuerza Real Naval del Imperio Británico. Llegó a ser capitán de la Fuerza Naval Real, pero Dios tenía planes más grandes que estos para él. Más grandes. Estando en la Fuerza Naval, conoció a Jesucristo y en uno de estos viajes llegó a la China y él quedó aterrado de ver la idolatría o el paganismo de esta región del mundo. Y él sintió un llamado de Dios por compartir con ellos la preciosa libertad que da el Evangelio. ¿Saben? La superstición y el paganismo es una carga opresiva. Al no haber victoria sobre el pecado, un peso. Al confiar en los hombres y en ceremonias y ritos externos, otro peso. Terrible. El Evangelio que Dios nos ha dado es libertad. Qué hermoso poderse acostar de noche con la paz de la presencia del Espíritu Santo. ¿No añoran eso? Qué hermoso poder mirar a cualquier ser humano en la cara con la limpieza que le hemos rendido nuestras vidas al Señor y Él nos ha limpiado de todo pecado, de toda inmundicia. No esa pretensión, esa fachada. Ningún maquillaje, ningún peinado puede ocultar lo que realmente está pasando dentro de mí. Miserable hombre de mí. ¿Quién me salvará de este cuerpo de muerte? Solo Jesucristo. Allen quería compartir esa bendición con los chinos. Así que fue un punto de cambio en su vida. Y quiso pregonar libertad a los cautivos. Se volvió un estudioso de la palabra de Dios y su deseo se volvió uno solo, que Dios fuera glorificado en todas las naciones. Así que renunció a su carrera naval en 1826 y se dedicó de 1826 hasta 1850, cuando murió, a darle el Evangelio a los que nunca antes habían sido alcanzados.
Viajó a regiones del África, donde había personas que nunca habían sido alcanzadas con el Evangelio. No con un afán proselitista, o de que alguien lo condecorara porque ha bautizado a miles, sino para darles libertad del pecado. Viajó a Nueva Guinea, a Sudamérica. Finalmente, en sus esfuerzos por compartir el Evangelio, supo de que habían unos indígenas en una región muy remota del mundo, muy difícil el acceso. Según para un navegante experto como él, era un sitio del mundo donde los mares son los más bravos y donde las temperaturas las más bajas. Tierra del fuego. En el cono sur prácticamente. Y allí habían unas tribus, los indios Yaga, totalmente paganos. Digo, voy a llevarle el Evangelio a estos. Viajó en el verano de 1850 él con 6 otras personas, un médico, un instructor bíblico y 3 navegantes en unas embarcaciones pequeñas. Llegaron a la isla de Picton y los indios Yaguas salieron. Su único interés, robarles todo lo que tenían. Fue tan feroz su rapiña que tuvieron que retirarse porque les estaban quitando todo. Y ellos pues no se iban a defender porque si venían a darles el Evangelio y los mataban, pues ¿qué Evangelio les venían a dar? Se retiraron y luego volvieron a regresar. No se iban a regresar, no iban a desistir del propósito al cual Dios los había llamado. Como les habían robado las provisiones, no tenían mucho para comer. El clima empezó a ponerse más duro, la temperatura a bajar, entró el invierno, temperaturas de 20 grados bajo cero centígrados. Uno por uno empezaron a enfermarse, a morir de frío o a morir de hambre. Todos perecieron. Todos perecieron. Aparentemente sin dar fruto por su obra. 1 año y medio después pudo llegar la primera embarcación a ver qué había sucedido. Llegó desde Inglaterra y empezaron a encontrar los cuerpos, los cadáveres, aún preservados por el frío y por la zona tan inhóspita, y los diarios que estos hombres dejaron allí escritos. Quiero compartirles algunas de las palabras que encontraron en estos diarios. Este es del diario de Allen Gardiner, el capitán. Señor, a tus pies me humillo. Todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tu amor espera de mí. Perderlo es lo mejor, porque todo es tuyo. Cuídame en esta hora de prueba. No permitas que tenga pensamientos de queja. Hazme sentir tu poder, que me da vida, y aprenderé a alabarte mientras lleve tu cruz. Tremendas palabras, ¿cierto? Alan, en esas circunstancias. 20 grados bajo cero, sin comida y con unos indios bien amiguitos. El 29 de agosto del 51, tenía ya 57 años de edad y él ya sentía que el fin se le estaba acercando. Así que le escribió una despedida a su esposa y a sus hijos, incluyendo estas palabras. Estas palabras fueron incluidas en su despedida a su esposa e hijos. Si tuviera un deseo que pudiera ser concedido en este momento, sería que la misión a Tierra del Fuego sea perseguida con aún más vigor. Si tuviese un deseo que pudiese ser concedido. Sigue diciendo, pero el Señor dirigirá y hará todas las cosas, porque el tiempo y la razón son suyas. Nuestros corazones están en sus manos. Las últimas líneas que él redactó fue el 6 de septiembre de 1851, y fueron estas: por la gracia de Dios, este grupo bendito puede cantar alabanzas a Cristo por la eternidad. No tengo hambre y no tengo sed,
a pesar que hace 5 días no como. Maravillosa gracia y amor de ti hacia mí, un pecador. Esta clase de fortaleza es la que necesitamos hoy en día para enfrentar la crisis que viene. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo? ¿Nos estamos preparando o estamos cediendo a ser engañados porque aún albergamos injusticia en nuestro corazón? Pidámosle al Señor, apreciados jóvenes, permitámosle al Señor, rindámonos totalmente a Él. Solo a través de la renuncia puede haber vida. Solo a través de la muerte al yo puede haber crecimiento. Solo a través de la entrega de nuestra voluntad a Él podemos experimentar victoria sobre el pecado y que Dios realice su voluntad en nuestras vidas y que su voluntad prospere en nosotros como instrumentos humanos. Ojalá que le concedamos esa oportunidad al cielo en nuestras vidas.